Buenas tardes, les vamos a exponer sobre el proyecto que hemos venido trabajando con mi compañero Santiago sobre el consumo de energía en el país de Marruecos, en la ciudad de Tetuán, para tres zonas como tal. Este estudio se realizó en el año 2017, se recopilaron unos datos cada 10 minutos sobre el consumo de energía que tenían estas tres zonas. Compilaron 52.140 datos, pues se pretendía observar el comportamiento del consumo de energía que tenía las tres zonas. Para nuestro proyecto tuvimos que reducir esta cantidad de datos ya que es una cantidad de datos muy alta. ¿Por qué? Porque son 52.000 datos los cuales tendríamos problemas a futuro de computación para posteriormente poder predecir el consumo de energía a futuro y con el objetivo de ayudar a la transición energética de este país. Sin embargo, pues este trabajo es un poco arduo, ya que el consumo de energía pues, es un poco aleatorio por diferentes fenómenos, especialmente por el climatológico que se está viviendo hoy en día debido al cambio climático. Se tienen variables de entrada como fecha, hora, temperatura, humedad, velocidad del viento, radiación solar general, radiación solar específica. Y la variable de salida es el consumo de energía en la zona 3 que se observó en el año 2017. Previamente se tiene que realizar un estudio de la linealidad o no linealidad que va a tener nuestra base de datos y reducir como tal las variables que se relacionen unas con otras. La variable de entrada que es muy importante, que se relaciona mayormente con el consumo de energía, es la variable de la fecha. Son datos que se podrían entrenar para poder realizar el proyecto del consumo de energía. Observemos el consumo por mes. Aquí entra a jugar mucho el conocimiento experto. Si observamos el mes 6, 7 y 8, hay un incremento del consumo de energía y esto, pues como ya había dicho, entra a jugar mucho el conocimiento experto. ¿Qué es lo que pasa? En Tetuán tienen estaciones. En estos meses son la estación de verano, por lo cual se encienden los ventiladores, los aires acondicionados, entre otros dispositivos que consumen mucha energía. Por ello se observa un mayor consumo en esta zona. Es algo bueno para nosotros porque ya tenemos como un conocimiento previo sobre el consumo que se va a tener para estos meses, por lo cual si se dijera como en este mes se va a tener tal consumo o va a incrementar el consumo por estas razones. Por día de la semana no tenemos como mayor certeza, sino que estamos jugando más al azar. ¿Por qué? Porque tenemos días de las semanas y no varían mucho. ¿Qué es lo que pasa? Como no varían mucho, no sabemos qué día es el que tiene mayor consumo y qué día es el que tiene menor consumo. Si observamos el consumo por hora del día, pues sí tenemos como una mayor certeza y menor problema a la hora de predecir. Observemos a partir de la hora 18, que son las 6 de la tarde, se incrementa el consumo de energía. ¿Por qué? Desde el conocimiento experto es porque en los hogares, tanto en las calles como hogares, pues se enciende la iluminación y pues esto conlleva a mayor consumo. Variables de entrada a las cuales se introdujeron para la matriz de correlación fueron la variable de temperatura, velocidad del viento, flujo difuso general y flujo difuso específico, que esto es lo de la radiación solar, la hora y la humedad. En la primera columna tenemos lo que es la hora, pues no se relaciona con ninguna de las otras variables, por lo cual no tenemos ningún problema. Observamos la segunda columna, que es la variable de temperatura. Allí sí tenemos un problema y se está relacionando con velocidad del viento y flujo difuso general. ¿Qué es lo que pasa? Aquí va a entrar a jugar el conocimiento experto para poder reducir alguna de estas variables. Ahora, sigue la columna 3, es la humedad, la cual no tiene ninguna relación con otras variables. La columna 4, que es la velocidad del viento, que se está relacionando mucho con la temperatura. La columna 5, que es la radiación solar general de las tres zonas, se relaciona tanto con temperatura como con radiación solar específica. Y la columna 6 es la radiación solar específica. Entonces, tenemos temperatura y velocidad del viento que se relacionan fuertemente. Acá entra a jugar el conocimiento experto. ¿Qué pasa? La temperatura sí nos ayuda a predecir mejor el consumo de energía, mientras que la velocidad del viento no. ¿Por qué? Cuando incrementa la temperatura se enciende la calefacción o los ventiladores. Esto hace que incremente o disminuya el consumo de energía, mientras que la velocidad del viento, aunque sí predice más, porque dependiendo de la velocidad del viento incrementa o baja la temperatura, pero pues como ya tenemos la variable de entrada de temperatura, pues no necesitamos como mucho la velocidad del viento. Además, si incrementa la velocidad del viento en las calles, pues no va a influir mucho en las temperaturas dentro de los hogares. Y ahora, en cuanto a difusión solar general y radiación solar específica, estamos trabajando en la zona 3, estamos trabajando en la zona específica, por lo cual la general nos da un estudio muy global de las tres zonas, o sea, lo cual no la necesitamos tanto. Además que la radiación solar general se relaciona con la temperatura, por lo cual pues se está relacionando con dos variables y pues para evitar redundancia en el estudio de la base de datos, pues se elimina
la radiación solar general. Entonces se elimina velocidad del viento y radiación solar general. Ahora, una vez ya se redujeron las variables, se introduce para observar si es lineal o no es lineal nuestra base de datos. Se observó que no es lineal porque tenemos como se observa en la figura, tenemos la salida predicha y la salida real. No observamos ninguna linealidad, observamos que hay datos muy dispersos como hay datos muy conjuntos, por lo cual es incierto el consumo de energía que se quiere predecir. Se obtuvo un coeficiente de determinación muy bajo, es demasiado bajo, por lo cual pues esto indica que no es lineal nuestra base de datos. Y esto es un problema a futuro. Se realizó el aprendizaje supervisado. Entonces, al momento de realizar la simulación, se siguen los parámetros de diseño experimental mínimos, los parámetros de estructurales, que es la plasticidad, que se va a trabajar diferentes plasticidades, la relación chance-necesidad, base de datos permutada, y pues después de realizar esto se escogió la mejor base de resultado. Entonces, la metodología experimental, se realizó la preparación de los datos, una preparación previa, el diseño experimental de 20 simulaciones y el protocolo de evaluación escogiendo el mejor resultado. La base de datos del 2017, 2185 muestras, se descartaron las dos variables como ya se dijo previamente. El diseño experimental se trabaja una plasticidad de 8 y de 20, de 100 y de 150, un número de corridas de 1000 y de 1500. Se trabajó el 70% de entrenamiento, 20% de validación y 10% de postvalidación. Una plasticidad de 8 y una EPOC de 100 y un número de corridas de 1000 se obtuvo que un RMS del 46%, es muy alto, y un coeficiente de determinación del 31%. Este es nuestro mejor resultado que pudimos conseguir. Observemos la gráfica de predicción en datos. Intenta tomar como la misma forma. Hicimos los 5 intentos para los parámetros que se hablaron previamente. El mejor resultado que obtuvimos pues fue un RMS del 50%, un coeficiente de determinación pues muy bajo, que está entre el 14% y 31%, pues el mejor fue el del 31%, que no alcanza ni al 50%, lo cual se está trabajando con 50-50. Puede que sí se prediga, como puede que no. Entonces, tenemos plasticidad de 8, un EPOC de 150 y un número de corridas de 1500. Observamos que tenemos un error relativo del 50% y incrementó el coeficiente de determinación al 37%, lo cual pues es algo bueno relativamente. Igual, la misma forma, pero con un poco menor de amplitud al comparación con el otro resultado que nos dio. Y observemos el experimento de aprendizaje. Tenemos una variable que tiene una validación muy alta y hay otras variables que tienen una validación 0 o un poquito alta. Observemos que tenemos un error persistente del 47 al 50%, lo cual es muy malo porque pues lo que les estaba diciendo se trabaja 50-50, no es tan certero. Determinación, el mejor que obtuvimos fue el 37%, sigue siendo pésimo. Ok, se aumentó la plasticidad, el EPOC de 100, el número de corridas de 1000. Observemos, se incrementó mucho la amplitud de la predicción y aún así intenta pues seguir la misma forma de la señal, pero pues tenemos una amplitud muy alta. Tenemos un error relativo del 50%, todavía se sigue trabajando 50-50, un coeficiente de determinación pésimo del 27%, igual esto es el mejor resultado que obtuvimos a partir de estos parámetros que se habían hablado, y pues bueno, hay variables que intentan tener una mayor validación. Decimos que la corrida 4 tuvo el RMS más bajo, o sea del 13%, pero pues su coeficiente de error fue negativo, lo cual es pésimo, muy alterado a la realidad. El mejor fue del 27%, lo cual es también muy malo. Tenemos plasticidad de 20, EPOC de 150 y número de corridas de 1500. Acá se tuvo igual un error relativo del 50%, o sea, tenemos 50-50, seguimos trabajando al azar, pues puede que sí le peguemos a la realidad, como puede que no. En cuanto a las variables de experimento de aprendizaje, pues tenemos varias variables que sí incrementan su validación. O aumentamos el entrenamiento, pues sí mejora, pasa el 27% al 37%. Bueno, estos fueron los mejores resultados que obtuvimos. Observamos el coeficiente de determinación, el mejor fue el 37%, es pésimo, muy bajo. El análisis de pues, los resultados con la plasticidad de 8 y el EPOC de 150, tenemos que es 37% de la variabilidad de los datos son reales, pues no es una predicción confiable. Se estudiaron 20 experimentos, se tuvieron 20 experimentos de los cuales pues ninguno nos arrojó como un aproximado del 50%. El mejor resultado fue de plasticidad 8 con un EPOC de 150 y un número de corridas de 1500, que tuvimos del 37% de coeficiente de determinación, un RMS relativo del 50%. Igual, se está trabajando con el 50-50, no hay certeza como al 100%. Decimos que pues confirmamos la no linealidad, tenemos un problema predictivo y se necesita realizar un mejor estudio. El experimento demostró que mayor complejidad no caracteriza un mejor desempeño. O sea, si
aumentamos la complejidad, no, pues no caracteriza que seamos más certeros.